Hoy, en ¿Cuál es tu ciencia?, presentaremos Excavando la historia. En 1986, una excavación realizada por una empresa constructora reveló la existencia de restos fósiles en el sector de Pilauco Bajo, en la ciudad de Osorno. Dentro del material se encontraba parte de un gonfoterio o elefante prehistórico adulto y abundante material de origen vegetal. Te fijas, Liliana, es una roca volcánica. ¿Ya? La encontramos aquí, esta es la excavación de Pilauco. Y si tú te fijas, esas cosas blancas que se ven ahí son los huesos que se han encontrado, que están en ese nivel de profundidad, ¿ya? Ese grande que está acá es una escápula. La escápula es este hueso, ¿ya? Y esos otros son pedazos de costillas, fémur. Aquí hay otros pocos más, madera, semilla. Los chicos, así es la forma de excavar, ¿se fijan? Con mucho cuidado, con unas espátulas pequeñas, con unas palitas, ¿cierto? Y con unos cepillos, en el fondo brocha, para ir quitando el material sedimentario o el sedimento, el barro, ¿cierto? Y descubrir entonces los fósiles. Esta es la forma de descubrir los fósiles. Muy lentamente se va bajando 1 centímetro cada vez, quitando el material para ver qué se encuentra. Así que normalmente aquí es donde encuentran más los huesos. Sí, justamente, esta es la capa, la que llamamos PB7, que te contaba. Sí, que es la capa que porta los fósiles. Es la capa que tiene toda la cantidad de megafauna, ¿ya? Después esta capa que están trabajando los chicos y abajo donde están los fósiles, toda esta es la capa PB7. Sobre esa capa viene la capa PB8 que se puede ver allá, que tiene grietas verticales. ¿Te fijas? Sí, esa capa es el mismo material sedimentario, pero que no tiene fósiles de megafauna. Ahora, aprovechando, ¿de dónde guardan todo como la tierra de que encuentran? ¿Dónde guardamos la tierra? ¿O dónde la dejan? Bueno, la tierra la vamos sacando en los baldes. Esos baldes después los ponemos allá arriba, te voy a mostrar, hay un arnero. Y en ese arnero se pone la tierra que sale de la excavación y se revisa pequeñas cositas que hayan en el sedimento. Por ejemplo, semillas, herramientas líticas, pedazos de roca que hayan servido como para los humanos como herramientas. O restos de las herramientas, cuando se les rompen, por ejemplo. ¿Ya? Y después esa tierra se va a dejar a otras partes. O sea, aquí más o menos es donde... Aquí vino una excavadora para abrir este hoyo gigante. Vino una excavadora hace un par de años y sacó gran cantidad Me imagino cuánto tiempo se hubiera haber demorado. La mayoría de los fósiles se forman cuando el organismo queda enterrado entre sedimentos, generalmente bajo el agua. El tejido blando se descompone y desaparece rápidamente. En cambio, las partes duras permanecen intactas durante miles de años. El más grande que se ha encontrado en Pilauco, ¿ya? Y corresponde al cráneo de un gonfoterio, ¿ya? Un elefante muy primitivo, ¿ya? No me puedo imaginar, no puedo imaginármelo. No te lo puedes imaginar, ¿cierto? No. Bueno, esta zona que está aquí corresponde a la frente, ¿ya? Y esta estructura aquí es la fosa nasal donde nace la trompa, ¿ya? De estas zonas de acá estarían afirmadas lo que son las defensas, ¿ya? Estas defensas que tienen los elefantes. Para investigar más sobre los fósiles, nos dirigimos hacia el sector del río Queule, donde Ana y su equipo efectuarán un muestreo de suelo. Este procedimiento puede ser realizado al azar una vez que se han identificado los límites del terreno y resguardando que la muestra sea representativa de lo que se quiera analizar. Con el fin de obtener un buen material, es necesario seguir un esquema riguroso que implica el uso de una herramienta llamada barreno cilíndrico, el cual se introduce a una determinada profundidad para colectar una porción de tierra. La muestra recibe el nombre de testigo y se envasa en una bolsa de plástico resistente al transporte para luego ser identificada con una etiqueta. Una vez terminado el proceso de toma y envasado, la muestra es conducida al laboratorio para ser analizada.
¿Se acuerdan dónde están las arenas? En el segundo, ¿cierto? Por aquí más o menos. ¿Ya? Entonces vamos a abrir este primero. Es necesario evitar que la muestra se degrade y se exponga directamente al ambiente para reducir el riesgo de eventuales contaminaciones externas. Por eso la envoltura debe hacerse en forma cuidadosa. Ay, es un mazapán de chocolate. Vamos a partir el testigo por la mitad y lo vamos a abrir en 2 mitades, ¿ya? Para ver su estructura, porque aquí arriba siempre está influenciado por el plástico, por el transporte. Entonces lo ideal es para ver la estructura sedimentaria es partirlo por la mitad y verlo por dentro, ¿ya? Otra vez se abre. Igual es bacán porque ahí uno va viendo cómo va cambiando justamente la textura. Cuando aparecen, por ejemplo, aquí ya se puso mucho más arcilloso. Un hueso. Estos son pastos que salen desde arriba. Cada corte debe realizarse con delicadeza para no dañar ninguna estructura que pueda estar al interior del testigo. Chan, chan. Ya. Impresiones. Posteriormente, la tierra es lavada cuidadosamente en un balde con agua para separar sus componentes. Este sedimento será analizado con una serie de proxies. Los proxies son indicadores como polen y otros elementos orgánicos que nos describen fenómenos climáticos que ocurrieron en el pasado y afectaron las condiciones del terreno que se encuentra actualmente en estudio. Estos se caracterizan por permanecer durante mucho tiempo como vestigios dentro de la muestra, lo cual permitirá recrear un mapa del entorno que existió antiguamente. Vamos a necesitar una de las reglas que quedaron allá. Una regla. Mediante este método sabremos cómo y por qué se secó el brazo del río Queule, convirtiéndose en lo que ahora es un pantano. Claro, es que justamente nosotros estamos haciendo vamos a analizar este sedimento, ¿ya? Este testigo, con varios proxies, ¿ya? Distintos proxies. Y los proxies son indicadores de cosas que ocurrieron en el pasado, pero que no las podemos medir directamente, ¿ya? Por ejemplo, el PPI, el contenido de materia orgánica, es un proxy sedimentológico que nos habla de la cuenca, de cómo era la cuenca, ¿cierto? De cómo cambió esto desde un río hacia un pantano, ¿ya? Hay otros proxies, por ejemplo, las arenas, ¿cierto? Las arenas mismas en sí nos van a hablar si esas arenas corresponden al río, corresponden a una duna, corresponden a una playa o a qué. Y el polen es un proxy biológico que justamente nos habla de la vegetación que había en el pasado. Pero como no podemos verlo directamente en el sedimento, porque en el sedimento hay limo, hay arcilla, hay materia orgánica, si lo miramos al microscopio un poquito de sedimento no vamos a ver nada, ¿ya? Entonces lo que hay que hacer es ocupar química, o sea, un tratamiento como una receta de cocina, ¿ya? Un protocolo. Y eso se toma un volumen estándar, un volumen conocido de sedimento, que lo vamos a hacer ahora, de hecho. ¿1 centímetro cuadrado? Una cosa Sí, vamos a tomar 1 centímetro, vamos a tomar 2 ml para asegurarnos de que haya harto polen. Entonces yo creo que con uno en verdad andaríamos bien, porque está súper orgánico el sedimento, entonces tiene buena concentración de polen, ¿ya? Entonces, como les decía, esta es una pieza. Con los cursos sucesivos que vamos a ir haciendo, vamos a ir armando las distintas piezas de este polen. O sea, aquí en las arenas es poco probable que encontremos polen, ¿ya? Porque las arenas igual son abrasivas. El grano de las arenas es grande, ¿cierto? Es anguloso en algunos casos. Si es río lo podemos mirar a la lupa, al microscopio, pero generalmente en las arenas es bajo la concentración de polen, ¿ya? Pero igual podríamos intentar con 1 o 2 muestras, ¿ya? Lo que sí vamos a hacer es sacar justo aquí del contacto y de aquí, de estos 2 momentos, ¿ya? Cuando comienza el pantano
igual vamos a sacar un par de muestras de acá para probar. Pero esos lugares son interesantes. Este momento de la transición es interesante. Uno, para saber qué vegetación comenzó a poblar, y obviamente yo intuyo que van a ser plantas acuáticas, hiperáceas como las que vimos ahí, ¿ya? Pero probablemente también había bosque, que ahora no está. ¿Ya? ¿Y Keule? Y Keule, que esperamos encontrar. ¿Alguien quería encontrar Keule para Sí, esto? las chicas. ¿Sí? Y lo que aquí hay súper interesante es que justamente aquí hay unas cositas negras, que eso es el material que podemos ocupar para fechar. Ya, esta es materia orgánica, un palito, o eso es lo que se va a utilizar para hacer las dataciones. ¿Y así se puede decir como el ojo? No. No, imposible. Qué patúa, no. No, ya. A no ser que yo viera, por ejemplo, esta que es una ceniza que yo ya conozco, por ejemplo. Si yo viera que esta capa gris, o sea, esta capita más parda, si yo supiera que es una ceniza que corresponde, no sé, pues al Chaitén de 10.000 años atrás, Ya. que yo ya la haya visto antes, que más o menos yo ya la conozco esa ceniza, yo podría decir, sí, esto tiene más o menos 10.000 años. Ya, pero... ¿Ya? Pero esa es la pregunta del curso, ¿cierto? Saber cuándo y cómo, por qué se secó ese brazo del río Keule. El ¿Ya? trabajo que realiza Ana se denomina palinología, que es una disciplina de la botánica dedicada al estudio del polen y las La esporas. palinología no es como de esas cosas que o te gustan o te disgustan. No es como que te gusten un poquito, ¿ya? Porque son muchas horas, por ejemplo, al microscopio. Y esa cuestión hay gente que le cansa y que le aburre. Para mí, por ejemplo, es casi un momento de meditación, ¿ya? En que puedo estar yo sola con el microscopio, tranquila, contando y contando y contando, y no tengo nada más en qué pensar. O sea, la mente se te va en blanco, tú estás tranquila contando polen. Y te vas en ese momento y vas a medida te van apareciendo las especies, uno se va armando la película. O sea, de repente estás mirando tu muestra, recorriendo la preparación, como lo veíamos ahí en el microscopio, y de repente te aparece un polen de yeuque. Ah, ya, pones un yeuque en esa foto. ¿Ya? Después te aparece un grano de polen de un pasto, una aquila, por ejemplo. Pones una aquila en esa foto. Te aparece un grano de polen de un chilco, pones al chilco en esa foto. Y así entonces te vas armando la película de ese instante. ¿Ya? Llegaba a soñar en las noches con los granos de polen y veía las figuras así, súper alucinantes. Como ir armando el bosque. Sí, pues es como ir armando las partes de ese paisaje. Ahora ya conoces la importancia del polen y sabes algo más de los secretos que encierra el subsuelo. Nos vemos en el próximo capítulo de ¿Cuál es tu ciencia?